gracia hay cuando paso por el fuego. Abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Hubo uno más entre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más sobre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más sobre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Tú los vencerás, las tinieblas a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separará, nada nos separará. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Adorar y alabar el nombre del Señor es algo maravilloso. También escuchar su palabra es algo que no tiene precio, hermanos. Reciban una bendición muy especial del Señor, de su comunidad cristiana Linaje del Rey. Estamos todos agradecidos con el Señor, gozosos por toda su obra, por todo lo que Él está haciendo, hermanos. Hoy tenemos un tema muy especial. Estamos viendo principalmente el libro de Mateo, apartes de la vida de Jesús, algunas de sus enseñanzas que son de mucha edificación para todos nosotros. Estemos siguiendo, hermanos, esta serie de enseñanzas que van a edificarnos mucho, que van a fortalecernos mucho en la fe, hermanos. Ya el Señor nos habló algo sobre las bienaventuranzas. Hace 8 días el Señor nos estuvo hablando acerca de cuando Jesús estuvo en el desierto y fue probado, cuando estuvo allí ayunando, pero cómo Él salió fortalecido de todo esto. Hoy vamos a continuar en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, a partir del versículo 12 y hasta el versículo 25, hermanos. Y va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Vamos antes a orar, a encomendar esta enseñanza a nuestro Señor y a pedirle que nos hable,
que ministre en nuestras vidas, nuestras familias, nuestros hogares, hermanos, que realmente esta palabra produzca el efecto que el Espíritu Santo quiere darnos a cada uno de nosotros. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora. Oh Dios, porque tú eres un Dios amoroso, mi Señor. Nosotros te adoramos, te alabamos. Tú eres el centro de nuestra vida, mi Señor. Queremos honrarte, queremos hacer tu voluntad, mi Señor. En el nombre de Jesús queremos escuchar tu voz, tu dulce voz, hablando en nuestro corazón, y queremos convertirnos a ti, mi Señor. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta palabra se titula Seguir el llamado del Maestro. Y vamos a leer a partir del versículo 12 del Evangelio de Mateo, capítulo 4. Dice así el Señor: Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y en Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Es decir, que se cumplió la profecía que estaba allí en el libro de Isaías, en el capítulo 9, hermanos, donde se decía que allí en esta región, en Capernaum, iba a venir la luz del Señor, hermanos. Y así sucede en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestra empresa donde nosotros habitamos. Si permitimos que la luz del Señor venga a iluminar nuestra vida y todo lo que nos rodea, hermanos. Cuando el Señor no está en un lugar, hay tinieblas, hay sombras, hermanos, y el Señor quiere venir a iluminar absolutamente todo. Y nosotros somos como esos bombillos que traen la energía del Señor y que iluminan nuestro alrededor, nuestras ciudades, a donde nosotros estemos, hermanos, allí estamos iluminando y somos de bendición. Pues el Señor vino a esta población allí en Capernaum y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Recordemos lo que el Señor nos enseñaba hace 8 días. Jesús estuvo en el desierto, fue tentado allí por el enemigo. Dios lo permitió, hermanos, pero Él allí estuvo fortalecido. Dice que ayunó 40 días y 40 noches, y al final de este ayuno Él fue tentado por el enemigo, pero gracias a Dios Él superó toda tentación, hermanos, y fue fortalecido en su ser interior, en su ser espiritual. Y dice que desde entonces comenzó Jesús a predicar. Así, hermanos, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a que también vayamos y predicar, que nos fortalezcamos en el Señor, que caminemos con Él, que nos apartemos, tengamos tiempos de apartarnos con el Señor. Tú sabes cómo es tu lugar de vivienda o dónde te puedas retirar a tener tiempo con Dios. Porque es tan fácil, hermanos, a veces perder 1 o 2 horas en cosas que no puede que no sean malas ni pecaminosas, pero que no nos edifican, hermanos, y no sacamos un tiempo para estar con el Señor. Qué lindo es cuando podemos decir: yo voy a apartar este tiempo y voy a dedicárselo al Señor, y voy a conocer de Él, voy a intimar con el Señor. Allí somos fortalecidos, amados hermanos, y esa fortaleza se ve reflejada en todo lo que hacemos. Jesús entonces comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios por esto. El Señor empezó a decirle a todo el pueblo, a todos los que allí habitaban en esta región de Galilea: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. La luz empezó a iluminar. Dice: andando Jesús, en el versículo 18, junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Entonces dice que él vio a 2 hermanos. Jesús te vio a ti, me vio a mí. Se fijó en nosotros. Porque uno va por la calle, puede que pase mucha gente cerca a uno, puede ir en un bus, en un transporte público, y ve muchas personas. Pero cuando algo le llama a uno la atención, hermanos, cuando uno puede poner su mirada en algo, en un paisaje, en algo, eso, ahora quiero que tú pienses
que tú llamaste la atención del Señor, que te vio a ti, así como vio a Simón y a Andrés, su hermano, que eran pescadores. Él se fijó en ellos, así también el Señor se fijó en ti y se fijó en mí. Dice que ellos estaban echando la red en el mar, pero Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. A partir de allí el Señor les cambió su profesión, lo que habían hecho, el oficio que ellos tenían para sustentar su casa, sus familias. Él les dijo: vengan en pos de mí, que ahora los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué es el llamado que Dios te hizo a ti? ¿Cómo estabas tú cuando el Señor te llamó a ti? ¿Por qué no recuerdas en este momento cómo fue el llamado que el Señor te hizo? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué hacías? ¿Andabas en los afanes de este mundo, en las tareas de este mundo? Pero el Señor se fijó en ti y te llamó y te dijo: vení, tengo un propósito en tu vida. Así como tenía un propósito en la vida de Simón y de Andrés, hermanos, que ellos fueron, digamos, en este caso, los primeros apóstoles que fueron llamados. ¿Qué se iban ellos a imaginar? Todo lo que en adelante les iba a venir, hermanos. Estamos comenzando este Evangelio de Mateo. Ellos, ¿qué se iban a imaginar? Lo que seguía y lo que iba a significar ese llamado en ese momento. A lo mejor tú fuiste invitado a una iglesia, a lo mejor tú pusiste un canal, a lo mejor un compañero de la oficina o de la universidad te habló del Señor. ¿Tú qué te ibas a imaginar cuando escuchaste a esa persona hablar? Ahí era el Señor llamándote, diciéndote: ven, te tengo un propósito en tu vida que va mucho más allá de pescar peces como lo están haciendo en este momento. Dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Al instante, hermanos, atendieron el llamado del maestro, escucharon. Él estaba solo, fueron los primeros que él llamó. Dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Hermanos, ¿qué tendría Jesús? ¿Qué inspiraba a Jesús? ¿Qué hizo que estos hombres inmediatamente le dejaran? Ahora les digo: les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué se imaginaron ellos? ¿Qué era ser pescadores de hombres? Es que la sola palabra lo dice: pescar peces. Pero Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero algo tenía esa persona que también ellos fijaron su mirada en Él y dijeron: vamos, dejaron absolutamente todo e inmediatamente lo siguieron, dejaron las redes, dejaron lo que tenían. Y pongan mucha atención en esta parte, que ellos dejaron algo por el Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque a todos el Señor nos demanda que dejemos, bien sean cosas, bien sean personas, bien sea incluso oficios, como le sucedió a este par de hombres. No sabemos qué, pero porque Dios tenía un llamado y un propósito en la vida de estos dos hombres. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, se fijó en otros dos: Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Hubo otros dos en los cuales se fijó y los llamó. Fíjense que ya estos cuatro hombres eran todos pescadores. Los otros dos estaban remendando las redes. Obviamente por el oficio se van dañando, ellos las estaban arreglando junto con su padre, y el Señor los llamó. Pudo haber llamado de otras profesiones. Más adelante, a través del estudio de este Evangelio, veremos que uno era cobrador de impuestos. Bueno, eran de diferentes oficios, pero principalmente había entre ellos pescadores, y los llamó. ¿Y qué hicieron ellos? Dice: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Al instante, hermanos, ellos no lo pensaron. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día? Estamos tan llenos de información, estamos tan prevenidos con el Señor por todas las malas cosas que circulan, mala fama que le han hecho al Evangelio, porque el enemigo se ha encargado de hacerle mala fama al Evangelio por algunos pocos que han hecho malas cosas. Entonces se ha extendido la imagen de que en las iglesias cristianas muchas veces a la gente le sacan la plata, o cantidad de expresiones de estas que no son, hermanos. Fíjense que una iglesia, sana doctrina, está presentando al Señor. Obviamente ella es una institución porque tiene que rendir cuentas ante un Estado, como sucede con nosotros ante el Estado colombiano, hermanos.
pero nosotros estamos presentando es al Señor, y les estamos presentando, y el Señor te está hablando a ti. Y el día que el Señor te llamó a ti, pues, fijó su mirada en ti y te llamó. ¿Cómo respondiste a ese llamado? Dijiste, yo voy a pensar un tiempo, no, yo no me quiero comprometer todavía, porque es que yo todavía estoy muy joven, yo quiero vivir la vida. Otros dicen, no, yo cuando termine mi profesión, o bueno, cantidad de cosas. Pero otros, y espero que sea tu caso, al instante dejaron. ¿A quién dejaron ellos? Dejaron la barca, obviamente las redes, pero también dejaron a su padre, dejaron al papá, lo dejaron ahí. Y le siguieron, se fueron detrás de Jesús. No sé qué hubiese hecho otro padre. ¿Ustedes para dónde van? Acá les tengo oficio. ¿Cómo así? Si es que vivimos de esto. Y el papá pudo no haberlos dejado. Pero ellos tomaron una decisión. Los primeros dejaron también las redes. Y los segundos no solo dejaron las redes, dejaron su barca y dejaron a su padre, aparte de su familia, por seguir al Señor. ¿Y qué dice enseguida? Dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Estuve consultando, no hasta hace muchos años, algo más de 100 años, encontraron lo que se cree que fue la ciudad de Capernaum, inclusive la casa donde vivía Simón Pedro, o la que dicen que fue, y el que va allí a visitar estas tierras puede encontrar, es un sitio de peregrinación. ¿Por qué creen que era la de él? Porque los discípulos más adelante, porque es una casa que es diferente a las demás, también encontraron una sinagoga, y dice que el Señor recorría todos estos lugares, toda Galilea, y predicaba el evangelio del reino. ¿Y qué más hacía? Sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. A eso estamos llamados nosotros. El Señor nos está diciendo que en este año que prediquemos la palabra, que anunciemos, hermano. Y parte de anunciar y predicar es orar por los enfermos, clamar por los necesitados, hermanos. Y el Señor hace su obra. No somos nosotros los que sanamos. Nosotros solamente somos instrumentos en manos de Dios. Pero vamos a ir a donde sea necesario, a predicar, a anunciar, a interceder, hermanos, porque esa hace parte de nuestra labor. Y dice que se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El Señor hizo una gran obra, sanó a muchísimos, y obviamente pues su fama se extendía mucho, amados. La fama del Señor en ese momento se extendió, se hizo muy grande en toda aquella región. Ay, mire que es que tengo un enfermo, llévelo allí que va el maestro, que el que sana, puede ser el Mesías, porque en ese momento no tenían claridad sobre quién era el Señor, o es un profeta, pero vamos a llevarlo allá, porque allá el Señor lo va a sanar. Dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Qué pasó? Le siguieron. Mucha gente le siguió al Señor. Muchísima gente seguía a Jesús, se hizo famoso. Tú estás siguiendo al Señor, pero ¿de qué manera le seguimos? ¿De qué manera atendemos al llamado que el Señor nos hace? ¿Cuál es la forma en que tú has atendido y qué tan firme es tu llamado? Recuerdo una pregunta que el Señor nos indicó a través de un anciano, que preguntásemos para los hermanos que se inscribieron al seminario. La pregunta decía algo así como, ¿es firme tu decisión de estar en el seminario o depende de alguien más? Creo que el 99% de los hermanos respondió que era la decisión firme. Y te lo recuerdo por si no has empezado en el seminario. Pero la pregunta era si era firme o dependía de algo o de alguien más. ¿Cómo es tu decisión de haber aceptado al Señor? ¿De qué depende? Decían días pasados que yo admiro muchísimo a las personas que, a pesar de las enfermedades, a pesar de las pruebas, a pesar de dificultades, siguen fieles y firmes al Señor, hermanos.
a pesar de que tienen la oposición del esposo o de la esposa, siguen fieles y firmes en el Señor. A pesar de que sus hijos se les burlan, a pesar de que sus hijos incluso los maltratan con palabras, ellos siguen fieles y firmes al Señor. A pesar de que sus padres de pronto les han desechado, a pesar de que sus padres les han dicho que han hecho, que cómo fueron a cambiar su religión de toda la vida, cómo es posible que hayan hecho eso, ellos siguen fieles y firmes al Señor. De esta manera, estos 4 hombres siguieron fieles y firmes al Señor, atendieron el llamado. A pesar de que seguramente sus ingresos disminuyeron. ¿Qué pasaría con Pedro? La Biblia nos habla de la suegra de Pedro, pero era un hombre casado. Yo no sé si supongo que tendría hijos, esposa. ¿Quién respondía por la economía de ese hogar? Pero él dejó su oficio en ese momento. No fue que vinieron a decirle, mire, que vaya hacia el otro lago de por allí, que allí le vamos a dar un barco más grande y allí se va a llenar de dinero, como lo que muchos esperaríamos. No es que me están ofreciendo un trabajo, un sueldo, me van a duplicar el sueldo, todo esto. No, el Señor simplemente los llamó. La pregunta es, ¿qué vieron ellos en ese llamado? ¿Y cuál era el propósito? El propósito de la vida de ellos no era enriquecerse, hacerse mucho dinero y ser grandes en esta tierra. El propósito tenía que ver con lo espiritual y un propósito de servir directamente a Dios, hermanos. Lo que sí estamos seguros y vamos a ver más adelante es que el Señor nunca les abandonó, ni a ellos ni a sus familias. Vamos a ver, como estamos hablando del llamado del Señor, en Lucas capítulo 9, de los versículos 57 al 62, porque hubo otras personas que también sintieron el llamado del Señor, pero ¿de qué manera respondieron? En el versículo 57 de Lucas 9 nos dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Uno le dijo, mire que ni siquiera el Señor lo llamó, pero él sintió seguramente el llamado y todos están aceptando, como cuando a veces estamos en un recinto y el pastor hace un llamado para los que quieran aceptar al Señor y cierren todos los ojos y todos empieza por ahí alguien a sentirse aludido y todos estos ya aceptaron, yo soy el único, o mire estos 2 o 3 ya pasaron y yo no paso, yo qué hago, yo siento. Pues este hombre se adelantó y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, como algo emocional simplemente. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, el Señor fue claro desde un principio, no fue un patrón engañador, no fue, sí, tranquilo, véngase que esto aquí tenemos ya tenemos vendida la producción, esto aquí nos van a, como sucede en este mundo, hermanos. Cuántos engaños, la gente ilusionada por el dinero. Compre este vehículo que usted se va a llenar de plata con él, métase en este negocio que, mejor dicho, usted va a ser el rico más rico de todos los ricos y cantidad de cosas. El Señor no, el Señor le dijo, las zorras tienen guaridas, sí, los animalitos del campo, las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Entonces, como que piénselo, porque yo no le estoy prometiendo plata en esta tierra en este momento. Yo simplemente lo llamo para un cambio de vida y para un propósito de vida. Entonces, ya ahí el Señor le dijo a otro, sígueme. Así como le dijo a Simón, a los hijos de Zebedeo, le dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, es que justo me murió esta semana, en estos días se murió mi papá, yo lo voy a ir a enterrar. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. No quiere decir esto, hermanos, que el Señor sea insensible y que no nos permita, obviamente, atender un tipo de situaciones de estas, pero es la enseñanza que nos trae a través de esta porción. Él le puso un pero enseguida al Señor, le dijo, déjame primero que haga tal cosa. Y eso era algo muy importante. Enterrar al papá, ¿cómo no va a ser importante? Pero fue un pero que él le puso al llamado que el Señor le hizo. Fue un pero. No lo hicieron así los hijos de Zebedeo. Ellos dejaron la barca, dejaron a su padre y enseguida le siguieron.
Y el Señor dice, deja esas cosas allá y tú ve y anuncia el reino de Dios. Siguiente, dice, entonces también dijo otro le habló al Señor, te seguiré, Señor, pero, la expresión, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Seguramente cuando él fuera a su casa, a lo mejor los de su casa le dirían, no, que se va a ir por allá, ¿cómo va a seguir al Señor? Mira, acá lo tiene todo, ¿a usted qué le pasa? Piensen bien, mire que nosotros hemos sido hasta ahora de esta religión o de esto, ¿cómo se va a cambiar? ¿Cómo se va a ir detrás de ese que le está ofreciendo? Ese es un profeta nuevo aquí en esta región, ¿cómo se le ocurre? Entonces, él dice, te seguiré, Señor, pero le está prometiendo algo con un pero. Cuando ese pero se haga efectivo, pues no lo va a seguir, hermanos. Entonces el Señor no quiere promesas. En varias porciones, en Eclesiastés, en Proverbios, nos dice que nos detengamos de hacerle promesas a Dios, si no las vamos a cumplir. Y entonces el Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces si tú vas a trabajar, si tú tienes enfrente un cultivo y vas a labrar tu tierra, tienes un labrado y tienes enfrente la tierra, tú no coges el arado y te pones a mirar hacia atrás, porque ¿cómo va a quedar eso? O simplemente va a dar la vuelta y va a coger para otro lado, para donde los bueyes de pronto les dio por irse. Entonces no es apto para el reino de Dios una persona que pone el arado y mira hacia atrás. Hermanos, es una palabra fuerte, pero lo que el Señor quiere en esta hora que miremos es el propósito del llamado. Eso lo cambia todo, eso nos hace que nos brillen los ojos. El Señor me llamó a mí, el Dios del universo se fijó en mí, puso su mirada en mí y me llamó. Eso lo cambia todo, eso hace que nos brillen los ojos, eso hace que nos dé gusto servir al Señor, eso hace entendible por qué miles de personas han dado su vida por causa del Señor, eso hace entendible por qué estos hombres, Pedro fue crucificado también, y todos estos, la gran mayoría de los apóstoles dieron su vida por causa del Señor. Ellos entendieron su llamado, ellos entendieron su propósito y ellos sabían que su patria estaba en la eternidad con el Señor, la tenían clara, estaban completamente seguros. Entonces, hermanos, si el Señor te ha llamado, mira más allá de lo que el Señor te está demandando. No fijes tus ojos en que Dios me está pidiendo esto, en que Dios me está pidiendo aquello, no. Fíjate en el propósito y lo que vas a alcanzar mucho más allá, que ahorita Dios permita que lo vamos a ver. Vamos a mirar algo en Josué, en el Antiguo Testamento, capítulo 22, versículo 29. Decía Josué, nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios que está delante de su tabernáculo. Nunca tal acontezca que nosotros dejemos al Señor por seguir los ídolos, el dinero, las posesiones, aún la misma carrera, las cosas de esta tierra se vuelven ídolos en nuestros corazones, hermanos, y nosotros dejamos al Señor, dejamos de seguirlo a Él por ir en pos de estas cosas. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que realmente nosotros le sigamos, pero sobre todo que entendamos el propósito. Cuando no hemos entendido el propósito de Dios en nuestra vida y el fin del llamado, hermanos, es difícil. Nos quejamos, nos molestamos con el Señor, estamos mirando hacia atrás, como le sucedió a estos hombres. Tenemos la mirada en la familia, en las posesiones, en los peros, en cada una de las situaciones, hermanos, y no tenemos nuestra mirada en el Señor ni en su propósito para con nosotros. ¿Qué es seguir, hermanos? Pues seguir, hermanos, es simplemente ir detrás de algo o de alguien. Pero muchas veces la gente sigue ideas, sigue doctrinas, sigue líderes sin saber hacia dónde van o hacia dónde los llevan. Yo recuerdo, no sé cuántos de ustedes, yo no soy muy
de mucho cine, pero sí creo que muchos vimos una película llamada Forrest Gump. No sé si ustedes recuerdan que era un niño que estaba lisiado de sus piernas, que siendo niño tuvo una situación muy fuerte que le hizo salir corriendo, y una niña le gritaba corre, corre, y él empezó a correr y se le cayeron los aparatos que usaba para poder caminar, y empezó a correr, y de ahí en adelante su vida fue correr, correr y correr. Y una escena que me llamó mucho la atención es que cuando ya él era un hombre, simplemente quiso correr y empezó a correr, y alguien lo vio y empezó a correr detrás de él, y después se sumó otro y otro y otro. Obviamente era película porque atravesó los Estados Unidos varias veces, pero tenía mucha gente detrás, mucha gente detrás que corría detrás de él, y todos pensaban que para algún lado iban. Él simplemente llegó a un punto donde paró y dijo, estoy cansado, y dejó de correr y se fue caminando y los dejó a todos. Me llama mucho la atención porque a veces somos así, hermanos. ¿Cuántos corren detrás del dinero pensando que eso los va a llenar, pensando que los va a satisfacer, que los va a hacer grandes? ¿Cuántos corren detrás de los títulos? No quiere decir que estas cosas no sean importantes, hermanos, pero le hemos dado un lugar mucho más alto que al propio Dios, hermanos. Y un día vamos a ver que fue correr detrás de eso o seguir estas cosas fue en vano. No nos correspondió eso a lo que tanto esperábamos. Eso no va a suceder con nuestro Señor, hermanos. Porque cuando tú tienes un propósito para correr y seguir en pos del Señor, cuando tú has entendido el llamado, tú estás seguro y tú caminas detrás de Jesús, tú caminas en pos del Señor con ese propósito y con esa seguridad que no te importa haberlo dejado todo por causa del Señor. Aleluya. Hermanos, nosotros debemos entender entonces hacia dónde vamos y cuál fue el llamado que el Señor nos hizo. En Salmo 119:32 nos dice, por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Pidámosle al Señor, hermanos, que ensanche nuestro corazón, que nosotros podamos entender que es muy importante ir en pos de los mandamientos del Señor, que lo hagamos con gusto, con alegría, que no sea una carga para nosotros. Si tú sientes que para ti es una carga seguir al Señor, órale tranquilamente, háblale, dile, Señor, yo quiero ir en pos de eso, ir en pos de aquello, ir en pos del mundo. El mundo me atrae con todo lo que me ofrece, Señor, pero yo quiero que tú ensanchas mi corazón hacia ti. Yo quiero ir en pos de tus mandamientos, y el Señor te va a oír y te va a responder esa petición, porque es conforme a la voluntad de Dios. Todo lo contrario, Proverbios 6:18 nos dice, los pies presurosos para correr al mal, esos el Señor los aborrece. ¿Cuántos van que corren rápidamente a hacer lo malo? A robar, a hacerle mal a otro. Hermanos, eso es incorrecto y el Señor aborrece eso, lo dice allí el libro de Proverbios. Vamos a mirar entonces cuál es la promesa que Dios nos hace para que le sigamos. Aunque Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo no necesitaron, venga, muéstreme su misión, su visión, a ver si yo me provoco, qué me ofrece empresarialmente, todo esto para seguirte, no. Ellos solamente escucharon la voz del Maestro y le siguieron. Pero vamos a conocer la promesa que el Señor nos hace. Esto está en Lucas capítulo 18, del 28 al 30. El Señor estaba hablando con sus discípulos. Había sucedido lo del joven rico, que no pudo dejar sus riquezas para seguir al Señor. Entonces Pedro dijo, Lucas 18, 28, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Pedro le dijo así, no le estaba reclamando al Señor, solamente le estaba diciendo, Señor, yo dejé todo. Dejé la barca, dejé las redes, hasta dejé mi familia. No que las hubiera abandonado, pero él andaba ahora detrás del Señor, sirviéndole, atento, aprendiendo la doctrina del Señor.
Y dice, y él les dijo, Jesús les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios. No hay nadie, óigalo bien, no hay nadie que no haya dejado todas estas cosas, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Qué promesa tan grande, hermanos, qué promesa tan maravillosa. El Señor te dice a ti, no importa que hayas dejado aquellas cosas que yo te demandé por causa del reino de Dios, yo te voy a dar muchísimo más. En este tiempo y en el siglo venidero tendrás la vida eterna. Es decir, cuando mueras, cuando yo te llame a mi presencia, tienes asegurada la vida eterna, porque yo fui primero para ti, dice el Señor, porque yo estuve primero en tu vida, porque por encima de tus riquezas, por encima de tu familia, por encima de tus títulos, por encima de tu negocio, de tu empresa, estuve yo. Y por causa de eso, como yo fui primero en tu vida, ahora yo te devuelvo mucho más, te doy mucho más, no solo en este tiempo, sino que tendrás la vida eterna. ¿Ustedes no creen, hermanos, que eso lo vale absolutamente todo? ¿Ustedes no creen, hermanos, que eso es algo maravilloso por lo cual vale la pena luchar? Porque no solo es una promesa para esta tierra, hermanos, sino para la vida eterna. Por eso vale la pena que tú le compartas a tu familia acerca del Señor, porque tu familia también debe estar allí en la vida eterna. Tu familia también ha de creer en el Señor, tu familia también ha de salvarse. No que te salves tú solito, sino que realmente se cumpla esa palabra que dice, serás salvo tú y toda tu casa. No simplemente porque tú te convertiste, entonces automáticamente entró el paquete completo. No, ellos, cada uno también tiene que aceptar al Señor. Cada uno de ellos también tiene que convertirse. Cada uno de ellos tiene también que entregar su vida al Señor. Pero Dios nos va llamando a todos a su debido tiempo. Pero no es necesario predicar, no es necesario orar. Si tú fuiste llamado antes que tus familiares, debemos pagar un precio, clamarle al Señor por esas personas que las hemos de ver allá también en la vida eterna. Jesús nos habla, nos muestra el camino y el destino, pero a veces no le entendemos. Como no le entendemos, nos cargamos, estamos diciendo, ay Señor, yo ya llevo tantos años contigo, yo me convertí hace 3 años, 5 años, 20 años, hace un mes, Señor. Y Él nos habla, nos muestra el camino, ven, por este camino angosto, vamos a ir por acá. Y nos muestra el destino, vamos hacia allá, hacia la patria celestial. Pero a veces no le entendemos al Señor. Señor, a mí me habían dicho que si yo me convertía a ti se me iban a acabar todos los problemas. Me habían dicho que si yo me convertía a ti iba a ser sanado inmediatamente de todas mis enfermedades. Me habían dicho que si yo me convertía a ti mi marido iba a regresar o mi esposa iba a volver porque ella me dejó, me abandonó, o mis hijos iban a salir de sus problemas. Hermanos, Jesús nos habla y nos muestra el camino y el destino. Y aunque todas estas cosas son añadidura, en muchos de los casos el Señor no va a obligar a nadie. Vamos a leer entonces allí en el 18, pero miremos a partir del versículo 31. Lucas 18, 31 dice, tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, o sea, acerca de Él mismo. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado y escupido. Fíjense, su maestro iba a ser entregado a los gentiles, que eran los romanos. Iba a ser escarnecido, iba a ser afrentado, iba a ser escupido. Su maestro. Si el líder de ellos iba a sufrir estas cosas, ¿qué les esperaba a ellos? Y después que le hayan azotado, porque también lo iban a azotar, le matarán, lo iban a matar. Pero dice, mas al tercer día resucitará. Ahí el Señor fue completamente claro. Él les dijo, a mí me va a ocurrir todo esto, pero al tercer día yo voy a resucitar. Él fue claro ahí con ellos. Dice, pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que se les decía.
Ay, hermanos, eso nos sucede a nosotros. Estamos escuchando la palabra de Dios, como en este momento tú estás escuchando la palabra de Dios, pero algo nos toma la mente. Ay, Señor, ¿qué dijiste? Sí, yo te estaba atendiendo, que te iban a qué. Olvídenlo, tranquilos. Así nos pasa, hermanos. Pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento. Pidámosle a Dios que realmente nosotros logremos entender lo que Él nos dice. Él nos muestra el camino, nos muestra la senda, el destino. Pero no lo entendemos porque todavía tenemos nuestra mente bajo ciertas tinieblas que encubren, que no permiten que la palabra de Dios pase. Pidámosle al Señor: Señor, abre mi entendimiento, Señor, que yo no esté sujeto bajo la doctrina de las religiones, Señor, que yo esté, Padre amado, abierto, que mi mente esté abierta, que mi corazón se ensanche para que tu palabra venga, entre, penetre mi vida y yo tenga claridad, Señor, para que yo te siga con gusto, te siga con alegría, con gozo de que tú me llamaste, el propio Dios, el creador del universo, aquel que formó incluso a los que me desean el mal. Ese Dios soberano y poderoso me llamó. Fui importante para Él. ¿Cuántos se sienten que no le importan a nadie, que no tiene nadie que los piensa o que los quiere? Pero Dios te llamó, Dios sí se fijó en ti. ¿Cuánto vale ese llamado del Señor? Vamos a mirar en 2 de Timoteo capítulo 4, ya vamos a terminar. Dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, le decía el apóstol Pablo a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese era el propósito de la vida de Timoteo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo ya era un hombre anciano y ya se le estaba llegando el tiempo de su partida de este mundo. Pero miren lo que dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hermanos, que nosotros podamos, como el apóstol Pablo, decir esto: yo he peleado la buena batalla. ¿Cuál es esa batalla, hermanos? Enfrentarnos contra nuestras propias condiciones, contra nuestros pensamientos que nos dicen: no sigas al Señor, mira todo lo que te abre el mundo, esas puertas gigantes, todo lo que puedes disfrutar en esta tierra. Pero el Señor nos dice: no, pelea contra eso, no te dejes convencer por eso. El camino angosto, el camino estrecho es el que yo tengo para ti. Tengo un propósito grande en tu vida. Pablo lo entendió en su propia vida, porque recordemos que Pablo sí tenía de qué gloriarse. Pablo tenía títulos, tenía doble nacionalidad, era fariseo, tenía la oportunidad de llevar una vida de mucho reconocimiento aquí en esta tierra, pero él también lo dejó todo, él lo abandonó todo por causa del Señor, hermanos. Y entonces él dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Que el día que el Señor te llame a su presencia, tú puedes decir: yo también he guardado la fe, yo no me dejé enredar por esto ni por aquello, no, yo también guardé la fe. Dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué le estaba guardando al apóstol Pablo? La corona de justicia, y esa está guardada para ti también y para mí. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Dice una canción hermosa, hermanos: la corona es una promesa. Si todos queremos reinar en esta tierra, todos queremos reinar en el barrio, en la ciudad, en el medio artístico, en el deporte, en el gremio en el cual me muevo, que mi empresa sea la mayor, la más grande, la que reina, la de la corona. Hermanos, todos esos títulos valen nada. Por eso dice que los 24 ancianos quitan sus coronas y las tiran delante del trono de Dios, como diciendo: gracias por esta corona, pero te la entrego, es tuya, es tu majestad, es tu grandeza. La corona que el Señor te tiene para ti y me tiene a mí es algo maravilloso, amados hermanos. No lo perdamos, no perdamos esa corona por las cosas vanas de este mundo. Santiago 1:12 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, cuando estamos en tentación, el Señor, si resistimos, hermanos, vamos a recibir la corona de vida. Eso fue lo que hizo Jesús cuando resistió la tentación del diablo que nos enseñaba el Señor hace 8 días.
En 1 Pedro 5:4 nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oigan lo que nos espera, hermano, lo que nos espera. Vamos a reinar con el Señor, tendremos nuestra propia corona. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Hay una promesa, hermanos, a la fidelidad, hermanos. Si somos fieles al Señor, nos espera la corona de vida, hermanos. Ese llamado trasciende, hermanos, a la vida eterna. Por eso es un gozo y una alegría servir al Señor y ser sus hijos. Apocalipsis 3:11 nos dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, que nadie nos la quite. Retengamos, hermanos, el llamado y mantengámonos ahí firmes. Ahora, miremos cuál es la corona. Vamos a leer las últimas dos citas. Salmo 103:4 dice que el Señor es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Todo lo que tú vives alrededor cada día. Cuando la suegra de Pedro fue sanada por el Señor, fue un favor de Dios. Cuando el Señor te abre las puertas de trabajo, cuando el Señor te sana, cuando el Señor cuida tu salud, cuando el Señor cuida tu familia, todos estos son favores y misericordias de Dios. Cuando el Señor te permite adorarle, alabarle, cuando el Señor te permite compartir su palabra, cuando todo lo que el Señor te da son sus favores y misericordias, y eso hace parte de la corona. Pero miren, hermanos, ¿qué es la corona? Vas a ver, el Señor nos va a mostrar, nos va a enseñar hoy qué es su corona. Eso está en Isaías 28:5, y este es el versículo final. En aquel día, Jehová de los ejércitos, miren, ¿qué es la corona? Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Aleluya. Esto es algo maravilloso, hermanos, que el Señor Dios Todopoderoso, Él será nuestra corona de gloria y diadema de hermosura para su pueblo. Él nos va a coronar, es su misma presencia sobre nosotros, nos va a identificar como hijos de Dios, hermanos amados. Es algo muy grande, es algo maravilloso. Dios no solo nos pone su corona, sino que la corona es Él mismo sobre nosotros. Dice: en aquel día Jehová de los ejércitos, Él será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo. Hermanos, es algo maravilloso, es algo que nosotros no podemos dejar pasar. Es algo que vieron Pedro, Andrés, los hijos de Zebedeo. Ellos lo vieron ahí en el Señor. Por eso no les importó dejar a su padre, dejar sus cosas por causa del Señor. Hoy el Señor te está llamando, hoy el Señor te está diciendo: ven, sígueme, atiende el llamado del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y yo te clamo de corazón por cada una de las personas que nos está viendo, para que sea tu Espíritu Santo ministrando sus vidas, Señor, para que sea tu Espíritu Santo hablando a sus corazones, y para que cada uno de ellos tenga la capacidad, Señor, de atender positivamente a tu llamado y decir: sí, Señor, voy en pos de ti. Si me mandas que deje esto, yo lo voy a dejar, Señor. Con tu palabra lo haré, Señor. Seguro lo haré, oh Dios, porque me espera la corona de justicia. Señor, ven y bendice a cada uno de mis hermanos, a cada uno de los que nos está viendo. Bendice sus familias, bendice sus vidas enteramente, en el nombre de Jesús. Ahora yo te pido que hagas una oración de fe en este momento. Dile al Señor: oh Dios, en este momento he escuchado tu voz y he escuchado tu llamado, y en esta hora, así como lo hicieron tus discípulos, tus apóstoles, yo también te digo: sí, Señor, ven, llena mi vida. A partir de ahora quiero ser tu hijo, quiero ser tu discípulo, quiero seguirte
a donde tú me llames y por donde tú me lleves, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por este llamado. A partir de ahora soy tu hijo y tú eres mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo renuncio a todo pacto que haya hecho de manera directa o indirecta con el príncipe de este mundo, con las tinieblas, y acepto el único pacto que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Báñame con tu sangre y perdona todos mis pecados. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Es un gozo y una alegría muy grande haber compartido la palabra del Señor. No olviden estar siguiéndonos a través de nuestras redes. A todos nuestros hermanos, miren todos sus mensajes de WhatsApp, amados hermanos. Ahí la iglesia se está comunicando, le estamos enviando diferentes mensajes para que estén atentos a todas las actividades que vamos a hacer en nuestra iglesia. Dios les bendiga grandemente. Hasta luego.